Por eso decía al principio que debemos entrar en un ejercicio de un antes y un después. Que el después, que es el ahora, incluya que en cada obra importante de ingeniería tú consideres necesaria y obligatoriamente el evento máximo que tú puedas tener y que el ciudadano se sienta seguro, protegido, para que no haya la aprehensión que tuvo la población a partir del sábado pasado, que la gente decía, no, yo no quiero pasar por esos lugares porque puede fallar. Quiere decir que ahí lo que teníamos que haber hecho era una de dos cosas. O dejamos la roca caliza sin paramento, porque el paramento no estaba haciendo ninguna función estructural, o lo anclábamos arriba y abajo, lo drenábamos con un dren francés o con pozos filtrantes y le poníamos un arriostramiento. Fíjate tú, Ariel, Roberto, Miralba, que los pasos del nivel que se construyeron con posterioridad en la 27 de febrero y que tú transitas por ellos todos los días, en la Doctor de Filló, en la Carmen Mendoza de Corniel, en las Núñez de Cáceres y en la privada, la solución estructural es distinta. Hay unas vigas transversales norte-sur que bloquean. ¿Por qué se puso eso y de dónde vino eso, Ariel? Vino de lo que habíamos tenido en noviembre de 1999 en la 27 con Máximo Gómez, para que no se repitiera. Si tú vas a Santiago ahora, te vas a encontrar que en la calle 30 de marzo, con Avenida Las Carreras, donde hubo un derrumbe también el año pasado, 16 de agosto, aunque afortunadamente no había tránsito, pero si hubiésemos tenido tránsito, hubiésemos tenido una contingencia como en Santo Domingo. Tú ves la solución que está terminada ya hace 3 meses, te vas a encontrar que tiene vigas transversales para soportar una a otra en términos de empuje. Allá es arcilla, evidentemente, aquí no, aquí es roca caliza. Entonces, el muro de aquí no es un muro de contención, el muro de Santiago sí es un muro de contención. Entonces, son estructuras distintas que responden bajo escenarios distintos, pero siempre en ingeniería tú tienes que considerar el peor escenario con un factor de seguridad de 3 para evitar que el ciudadano resulte lastimado, porque en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, te puede caer una lluvia diluvial. La Biblia te habla del diluvio de Noé, lo que quiere decir que desde hace miles de años la lluvia ha estado expresándose en grandes volúmenes en algunas partes del mundo y siempre hay que considerar altas cantidades de lluvia, sobre todo, Ariel, en una región tropical como la nuestra. Sí. Ingeniero, perdón, ¿cuántas obras se estiman que hay que revisar en el país? Mira, buen punto. Vamos a comenzar con Santo Domingo. Esta lamentable situación del sábado 18 de noviembre nos lleva ahora a revisar los otros pasos a desnivel de la 27 de febrero que no están arriostrados. Eso quiere decir que 27 con Tiradentes, hay que revisarlo. La entrada y la salida de los 2 túneles, tanto el túnel que está entre Lincoln y Churchill, como el túnel que está entre Sabana Larga y Venezuela. Hay que revisar la salida. La parte central no luce tener ningún problema porque tiene unas vigas encima que bloquean los empujes y siempre se ha mantenido bien y se va a mantener bien. Hay que darle prioridad, mira, Alba, a los paramentos norte. No es que se va a dejar de revisar el paramento sur, ni se va a dejar de intervenir. Este paramento que falló ya está en proceso de diseño y tú vas a ver cuando se comience a construir en los próximos días que la solución va a ser totalmente distinta a la solución que había para que la sociedad tenga confianza en que esta obra no va a volver a fallar, ni con lluvia, ni con terremoto, ni con un accidente de tránsito que se produzca en los alrededores. Hay que ser una estructura robusta que resista esas condiciones, porque en una obra de ingeniería, Roberto, tú siempre tienes que considerar 3 aspectos que son importantes. Número 1, la estructura, la robustez de esa estructura, en términos de zapatas, columnas, vigas, muros, losas. Ya. Ahora, número 2, el emplazamiento. ¿Dónde está emplazada? No es lo mismo una obra emplazada en Naco, en roca caliza, que emplazada en Los Prados, que es arcilla, o emplazada en Mano Guayabo, que es arena, o emplazada en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, que es una andesita y al lado tiene un basalto. Por ejemplo, si esa roca que está ahí en la 27 con Máximo Gómez hubiese sido la que tú tienes en el kilómetro 22, en la entrada de la Guayiga, no se produce el problema porque aquella no es porosa.
Y como una porosa no absorbe agua, y como no absorbe agua no genera presión de poro. Esta es porosa. Si tú la hubieras inyectado, el agua no pasa. O si tú la hubieras dejado libre, el agua no pasa. O si tú le pones suficiente orificio para que el agua salga, no pasa. O si tú le pones un dren francés del lado norte, el agua no pasa. El agua, Roberto, en Santo Domingo va de norte a sur, porque el mar está en el sur. Entonces el agua está obligada. Por eso en el 99 se te cae el paranito noreste. Y ahora se te cae el noroeste, porque el que empuja es el lado norte, porque el agua está tratando de migrar hacia el mar, hacia el sur. El lado sur no te ha fallado ni te va a fallar por presión hidrostática, porque el lado sur no coge presión. Por eso fue que nos llamaron el sábado, cuando hubo la contingencia, para que evaluáramos si las lluvias que continuaban podían poner en peligro los otros parámetros y producirse un colapso. Y le dijimos, miren, esto lo hemos analizado varias veces, las presiones están del lado norte. Del lado sur no hay presión porque está el hueco por donde pasa el tránsito. Ahí lo que tenemos es aire, no hay agua fluyendo por ahí hacia el parámetro. En cambio, del otro lado, tú tienes la roca caliza con toda la altura de la sección cortada y en virtud de eso, el agua que entra al subsuelo te genera presión. Algunos entienden que fue la presión del agua superficial. No fue solamente el agua superficial, fue el agua intersticial, el agua de poros. Y esa agua tratando de salir te empuja al parámetro. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Cuando tú apliques eso, una 27 con Tiradentes, en las entradas y salidas de los túneles, tú tienes que ir a la John F. Kennedy y repetir el modelo. Tienes que ir al paso a desnivel de la Winston Churchill con John F. Kennedy, que está sobre arcilla, diferente al que está en la John F. Kennedy con Abraham Lincoln, que está sobre roca. Entonces son dos pasos a desnivel que por tener emplazamientos distintos, el de la Lincoln en roca y el de la Churchill en arcilla, tienen comportamientos distintos. Siempre hemos dicho que esa estructura, que puede ser robusta, va a depender del emplazamiento donde esté, pero va a depender de las condiciones ambientales, qué tanta lluvia tiene, qué tanta erosión se produce, qué tanta vibración se produce durante un terremoto, qué tanto se amplifica esa vibración por lo que llamamos efecto de sitio, el contraste, la impedancia que hay entre la velocidad de propagación de la onda sísmica en la roca y en el suelo. Por eso tú tienes, Roberto, la ciudad colonial de pie, porque está en roca, pero la ciudad colonial de Miralba en La Vega se cayó, porque está en arcilla. Entonces el emplazamiento es fundamental en la respuesta de una estructura ante eventos de la naturaleza como lluvia, como vibraciones por terremoto o como saturación que genera un empuje. Y todas esas cosas hay que ponerlas en la ecuación de análisis del comportamiento de la estructura para que la estructura responda bien, aún en el peor escenario que se pudiera producir en el futuro. Ahora, ingeniero, una pregunta. ¿Es cierto que en la década del 90 hubo un fuerte debate sobre el tema de la construcción de los túneles? Porque una buena parte de los ingenieros coincidía en que los túneles no debían ser este-oeste, sino norte a sur, precisamente para canalizar las aguas, tanto que se ha hablado del tema del drenaje pluvial y también sanitario, pero sobre todo el drenaje pluvial, que me pareció maravilloso que ayer el presidente anunciara que en los próximos días se presentará al país una propuesta que no es una solución de un solo gobierno, que será de varios, ni siquiera de dos, de varios, y ojalá tengan el criterio y el concepto de Estado de que una obra no corresponde al PRM o al Partido Reformista Social Cristiano, ni al Liberal, ni al PRD, ni al PLD, corresponde al Estado. Y si decidimos hacer un sistema pluvial, que lo van a continuar porque es muy costoso y es muy amplio y se llevará mucho tiempo hacerlo. Ojalá así se haga. Pero existió ese debate. Si se hubiesen construido los túneles, eso de la fuerza del agua norte-sur fuera diferente a lo que hoy tenemos. Totalmente diferente. ¿Cuál era el debate? El debate comenzaba en lo que tú planteas. Si el mar está en el sur, lo lógico es que le demos facilidad al agua para que drene hacia el sur. Eso fue lo primero que hizo Mando cuando comenzó a construir la ciudad colonial, darle un drenaje
a una lluvia que él no tenía en ese momento, pero sabía que iba a venir en cualquier momento. 500 años después, los túneles de drenaje de Obando siguen funcionando. Si tú en la Máximo Gómez dejabas que el agua fluyera norte-sur sin obstrucción, hay una obstrucción al agua. Se cambió una alcantarilla de 48 pulgadas por 2 filtrantes de 24 pulgadas. Y eso es lo que hace fallar el paramento en el año 1999. Y así lo pusimos por escrito en el informe de ese entonces. Y así se reconoció. Ahora bien, vete ahora Ortega y Gasset, vete Tiradentes, vete Abraham Lincoln, vete Winston Churchill. Llega ahora la Núñez de Cáceres, fíjate que tiene un túnel norte-sur. Sí. Para drenar las aguas de los Prados, San Jerónimo, la Castellana, toda esa zona hacia el mar. Sigue hacia la avenida Luperón. Entonces, esa era la ruta ideal. ¿Por qué el túnel de la Núñez de Cáceres nunca ha tenido problemas de presión hidrostática? Es que los dos paramentos de ese túnel están norte-sur. Por tanto, no están bloqueando el flujo de agua que trata de moverse libremente de norte a sur. Cuando tú dices paramento, ¿qué es? La pared. La pared. La pared. Fíjate que las paredes de ese túnel están paralelas al agua. El agua va fluyendo. Y como va fluyendo, tú no te le estás, como dicen la gente en la calle, atravesando. Cuando tú pones las paredes este-oeste en Santo Domingo y el agua se está moviendo norte a sur, la pared se está atravesando al agua y el agua te va a empujar la pared. Y mientras más agua tú tengas acumulada, mayor es la presión hidrostática porque va subiendo. Tú tienes que multiplicar la densidad del agua, que es 1, por la altura. Y mientras más alto es, tiene ρGH, que es la densidad por la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, por la altura. Por eso, mientras más alto es el muro, más robustez tiene, porque va a tener más presión de empuje y va a estar sometido a un momento angular mucho más alto. Fíjate que te es mucho más fácil, Roberto, tú doblar una varilla de 2 metros, tú la envuelves en tu cuello sin problema, pero un pedacito de varilla de 2 centímetros no hay manera de que tú lo dobles. No. Entonces lo que lleva un momento angular, la multiplicación de la fuerza por la distancia, es el gato que tú utilizas o que el camionero utiliza para levantarlo. ¿Qué hace él? Como no puede, le pone un pedazo de hierro grande y entonces desde lejos lo hace como, lo mueve como una palanca. En este caso, el agua te hace un efecto de palanca a la medida en que va subiendo, te empuja el muro hasta que te lo tumba. Para que la gente se ubique, ingeniero, que era lo que preguntaba también Ariel. Cuando hablamos del túnel de la Núñez de Cáceres, estamos hablando el que pasa por debajo del mirador, para que la gente sepa. Fíjese que a diferencia del de la 27, el de la Núñez va en dirección norte-sur. El de la 27 va este-oeste. Entonces, ese que se construyó en la época de Balaguer, ¿no? Así fue. Joaquín Balaguer construyó ese. Entonces, ese no está atravesado al agua. Exacto. Ese fluye con el agua. Fluye con el agua no le hace presión, porque el agua le pasa por el lado, le pasa del lado este y del lado oeste y no le hace daño. Ahora, el que tú tienes en la 27 de febrero, se le atraviesa el agua, está bloqueando el agua y el agua comienza a empujarlo hasta que logra tumbarlo. Si tú no le has puesto un arriotramiento, no le has puesto vigas transversales que aguanten eso, o lo has anclado lo suficiente, o lo has fijado abajo y lo has fijado arriba. Es decir, tú debiste haber utilizado 3 medidas de seguridad. Tengo esta. Si me falla esta, tengo una segunda. Y si falla una segunda, tengo una tercera. Porque tú tienes que considerar toda esa lluvia que va a subir, va a aumentar la presión hidrostática y si eventualmente hay un sismo, se complica más porque la carga de sísmica que tú tienes en ese momento al moverte al suelo, cuando tú tienes esa zona saturada, te multiplica los daños. Y la idea es evitar estos daños.